ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo, te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Bendiciones, mis hermanos. La presencia del Señor siempre esté con ustedes. La paz, el gozo. Quisiera compartir con ustedes este pequeño tema que es muy importante para nosotros como hijos de Dios, el saber a través de su palabra cómo es que Dios anhela que nosotros vivamos como sus hijos. Y quisiera que ustedes me acompañaran primeramente a orar. Padre, gracias te damos en este momento, porque tu misericordia siempre es con nosotros, Señor. Gracias porque aunque hayan batallas, aunque hayan dificultades, Señor, tú siempre estás ahí para darnos consuelo, para darnos fortaleza. Abre nuestro entendimiento para que podamos entender tu palabra, Señor, y que ella dé fruto en el tiempo que tú quieres que dé fruto, Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre de misericordia. Amén. Mis hermanos, quisiera compartir con ustedes a través de la carta a los Colosenses, capítulo 3, en sus versos 12 al 15. Colosenses, capítulo 3, versos 12 al 15. Y dice la palabra: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Mis hermanos, la palabra del Señor nos dice de esta manera, de que nosotros, como escogidos, como llamados, como redimidos de Dios, tenemos que llevar en nuestras vidas varios pasos, como por ejemplo, aquí nos dice, ¿verdad?, que primero nos tenemos que vestir con las vestiduras que el Padre nos ha puesto, vestiduras de misericordia. Dice: sed santos, amados entrañablemente. Entonces, quisiera exponerles, el primer punto sería revestidos de afecto entrañable y de bondad. Esto indica que nosotros, hermanos, como hijos de Dios, debemos ver a nuestros hermanos como creaciones de Dios, apreciarlos, y cuando ellos estén en una situación difícil, ser bondadosos, no tomar a mal las situaciones que ellos estén pasando o que nosotros estemos pasando.
En estos momentos, en estos tiempos tan difíciles que vivimos, hemos visto a través de noticieros, ¿verdad?, cómo las personas se están dejando llevar muchas veces por la violencia. Tenemos el caso del hombre afroamericano que fue muerto por la policía en Estados Unidos. Tenemos el otro caso de otro joven en Francia, y vemos cómo es que las personas ya no están dejándose llevar por la misericordia, sino que más bien están dejando que el odio, que la venganza, que todo eso, aquello que no le agrada a Dios, esté llenando sus corazones. Más para nosotros, como hijos de Dios, dice que tenemos que revestirnos de afecto entrañable. ¿Qué significa eso? Que nosotros no tenemos que hacer discriminación de ninguna persona. Muchas veces, quizá nosotros hemos visto a una persona en la calle pidiendo dinero, o quizá necesita algo de comer. Entonces ahí es donde Dios nos llama a tener un afecto entrañable hacia esas personas. ¿Qué significa? No imaginarnos que nosotros estuviéramos en una situación así. Más sin embargo, quizá para Dios nosotros así fuimos, porque recuerda que nosotros estábamos necesitados de amor, estábamos necesitados de alimento cuando venimos a los pies de Cristo. Y Dios dice que nos abrazó, nos limpió, nos vistió, así como lo dice en la parábola del hijo pródigo, que dice que el padre llegó y no le importó cómo iba ese hijo, simplemente lo abrazó, le dio un beso en el cuello y mandó a sus siervos a que le quitaran todas esas cosas inmundas que el hijo traía. Pues así mismo Dios nos hizo a nosotros, y por medio de que Él hizo esa obra en nosotros, es que nosotros también somos capacitados para poderlo hacer con otras personas. ¿A qué me refiero? Si usted ve a algún hermano o algún conocido que si está fallando, no lo juzguemos. Más bien lleguemos con confianza, hablemos con él, veamos qué es lo que necesita esa persona. Quizá lo que necesita es simplemente que alguien lo escuche, porque se siente solo. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos esa autoridad para poder llegar y escuchar. Quisiera que me acompañaran también a Juan 11:33. Como aquí decía también de que nosotros tenemos que perdonarnos los unos a los otros. Y si nosotros tuviéramos algo en contra de un hermano, o un hermano tuviera algo en contra de nosotros, dice que tenemos que aprender a perdonar. Y Juan 11:33 habla lo siguiente: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Aquí habla de que Jesús fue estremecido, fue conmovido hacia un amor hacia las personas, aquellas que necesitaban en su momento. Entonces nosotros también podemos ser conmovidos a amor, podemos ser conmovidos a misericordia. Otra cosa muy importante nos habla en Mateo 14:14, dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Entonces, hermanos, aquí nosotros tenemos que reconocer que es por la misericordia de Dios que somos sanos, que es por la misericordia de Dios que nosotros podemos encontrar ser agradables delante de las personas. Y aquí es a donde voy con esto de pedir perdón, ¿verdad? Si usted, hermano, ha fallado en algo, si yo he fallado en algo, vayamos con las personas a quienes hemos ofendido y con confianza, con humildad, pidamos perdón que necesitamos, o demos el perdón que las personas necesitan. Ahora bien, también está en Proverbios capítulo 3, verso 27, y dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres para poder hacerlo. Esto también es parte de ser revestidos de afecto entrañable y de bondad. ¿Por qué? Porque si nosotros como hijos de Dios somos bondadosos, damos a aquellas personas a quienes están necesitadas, estamos cumpliendo aquí lo que dice en Proverbios 3. No nos neguemos a hacer
las cosas que podemos hacer de bien cuando tuviéramos la posibilidad de hacerlo. En estos momentos podemos ver que hay muchas personas que están padeciendo de dificultades económicas, quizá tienen falta de alimento, pero si en nosotros está la posibilidad de ayudarlos, hagámoslo, pero hagámoslo de corazón, no buscando un reconocimiento de parte del humano, sino sabiendo que a través de hacer esto nosotros estamos agradando a nuestro Padre, porque eso es lo que Él quiere de nosotros. También dice la palabra que nosotros tenemos que tener humildad. Ser humilde no precisamente quiere decir ser pobre o andar en harapos, ¿verdad? No significa eso. Significa reconocer nuestro estado como personas, reconocer que fallamos, que tenemos aciertos y que también no tenemos que humillar a otras personas pensando que somos mejores que ellos. Nos dice Mateo 6:2, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas, en las casas, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Por qué habla esto Jesús? Porque muchas veces los fariseos daban ofrendas o querían que el pueblo siguiera sus estatutos, mas sin embargo ellos no lo hacían. Entonces o muchas veces ellos querían humillar al pueblo, no teniendo humildad. Entonces aquí es donde nos habla esto, ¿verdad? Que nosotros también tenemos que ser humildes, sabiendo de que así como las otras personas fallan, nosotros también fallamos. Entonces tenemos que aprender a reconocer que aunque nosotros estemos en Cristo, muchas veces van a venir tentaciones. Muchas veces el pecado nos va a querer alcanzar. En algunas personas quizá los va a lograr, quizá va a ser el pecado que se tambaleen, ¿verdad? Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que ser humildes, mis hermanos. No tenemos que juzgar a otras personas. Más bien pidámosle a Dios misericordia para esas personas, y no solamente para ellos, sino para nosotros también, para que no nos convirtamos en jueces. Algo muy importante que también nos habla la palabra es ser amables. Si hay riñas, debemos ser sabios y no buscar más pelea. Y tampoco busquemos provocar a otros si no nos han hecho nada. Y esto lo habla también en Proverbios capítulo 3 y verso 30. Dice la palabra del Señor: no hagas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. Cuán importante es esto, hermanos, porque nosotros como hijos de Dios no tenemos que andar buscando pleito. ¿A qué me refiero? Porque quizá muchas veces nosotros vemos a un vecino y no nos cae bien, y ni siquiera sabemos por qué nos cae bien, por qué no nos cae bien. Más bien, en este sentido, lo que tenemos que hacer es tomarnos la libertad y hablar con esas personas. Tomemos la libertad de poderles compartir la palabra del Señor. Tomemos la libertad de poder, aunque sea, compartir con ellos un mensaje. A veces podemos encontrar tratados. Llevémosle a sus puertas para que ellos conozcan también la obra maravillosa que Cristo hace en la vida de las personas. Dice también Proverbios 15:1. Dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Qué significa esto? Que cuando, hermanos, si alguien está buscando pleito contra nosotros como hijos de Dios tenemos que ser sabios para responder. No nos dejemos llevar por el instinto, no nos dejemos llevar por nuestros sentimientos. Aprendamos a callar cuando es necesario, para que así el Señor nos dé la respuesta que Él quiere que demos adecuadamente. Ahora bien, de esto se desprende también que nosotros tenemos que aprender a ser pacientes.
Y esta es la cualidad que muchas veces nos cuesta conseguir como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque a nuestras vidas van a venir pruebas. Y a través de esas pruebas se va a medir nuestra paciencia. Entonces, si nosotros no somos pacientes, vamos a tratar de buscarle una salida rápida a las pruebas. Y quizá esa salida rápida nos vaya a meter a muchos más problemas. Quisiera que fuéramos a Proverbios 25:15. Dice la palabra del Señor: con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. Ahí nos dice, ¿verdad? Con larga paciencia. Quizá, hermanos, nosotros en nuestra vida cotidiana tenemos dificultades. Aún dentro de nuestra familia podemos tener dificultades, pero tenemos que pedirle a Dios que nos dé esa paciencia para que así nosotros demostremos que somos sus hijos. A veces quizá nuestros familiares nos van a decir algo que nos molesta, pero tenemos que aprender a ser pacientes, mis hermanos. ¿Para qué? Para que el Señor luche por nosotros y nos dé la victoria a su tiempo. Dice también Eclesiastés 3:9: ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Era a lo que me refería, ¿verdad? Quizá nosotros, por salir del problema, nos vamos a acelerar a buscar una respuesta. Pero ¿qué provecho vamos a sacar de acelerarnos? Aquí lo dice, ¿verdad? ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? ¿Por qué afanarnos? Más bien doblemos nuestras rodillas delante del Señor y pidámosle que su paciencia sea la que obre en nosotros, para que a través de que nosotros seamos pacientes, demos también testimonio a aquellos que nos rodean, que Dios es poderoso para cambiar la vida del hombre. Algo muy importante es que como hijos de Dios también tenemos que ser revestidos de amor. Que a pesar de que encontremos en nuestro camino diferentes personas, no debemos dejar de tener amor. Pero no amor humano, sino el amor de Dios, que es puro. Porque recordemos que el amor como humano se termina de un día a otro, pero el amor de Dios es eterno. Y esto lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 13, donde nos explica a grandes rasgos qué es el amor. Y nosotros como hijos de Dios, ese es el amor que debemos demostrar. Dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, más se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Entonces, ahí es donde vemos qué tipo de amor es el que quiere Dios que nosotros demostremos. No es un amor pasajero, es un amor que sea constante hacia las personas, tanto los que no nos ofenden como los que nos ofenden. Y también nos dice en Juan capítulo 13, en su verso 35, dice, en esto, nos dice Jesús, conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Cuán importante es de que nosotros como hijos de Dios demostremos amor, no solamente para nuestros hermanos en la iglesia, también tenemos que demostrar amor para los que nos rodean. Como les decía, demostramos amor nosotros mediante compartirles la palabra del Señor. Usted en estos momentos no sabe si hay alguna persona que está necesitando recibir ese amor porque se siente solo o porque se siente sola. Lo que tenemos que hacer es decirle, Cristo es amor, Dios es amor, porque Dios es eterno. Quiere decir que ese amor nunca se acaba. Y si nosotros lo demostramos,
entonces las otras personas van a decir, sí es cierto, el amor de Dios es capaz de cambiar a las personas. Y yo quiero de ese amor. Entonces, seamos cartas abiertas al mundo, hermanos. Demostremos el amor que Dios nos ha dado. Seamos pacientes. Revistámonos de bondad. Y ya para terminar, algo muy importante. Ya nos hemos revestido de bondad, somos pacientes, tenemos amor, pero hay otra cosa más importante, y es aprendamos a vivir en paz. No solamente con los que nos rodean, con nuestras familias, con nuestros hermanos en Cristo, sino también con nosotros mismos. ¿A qué me refiero, hermanos? Muchas veces nosotros nos ponemos a pensar en las cosas que ya el Señor nos perdonó. Entonces, si Él ya nos perdonó, ¿por qué nosotros nos tenemos que estar martirizando y no vivir en paz? Más bien agradezcamos al Señor que Él ya nos perdonó, que Él ya nos dio la paz que nosotros necesitamos. Jesús decía a sus discípulos, ¿verdad? Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo las da. Esa es la paz de Dios, la que puede guardar su corazón, la que puede abrazar su alma para que usted diga, Señor, ya me perdonaste, entonces yo ya no tengo que sufrir por eso. Entonces, mis hermanos, ya para terminar, cuán importante es de que nosotros aprendamos a vivir conforme la palabra del Señor. Y aquí está la clave para todo eso. Queremos aprender a vivir así. Busquemos el aprender más de lo que Dios quiere para nosotros. Hay tantos tesoros guardados en la palabra del Señor, pero si nosotros no buscamos, entonces es como aquella novia que dice que ama al novio, pero no se interesa por qué es lo que le agrada a él. O como el novio que dice que ama a la novia, pero no se interesa qué es lo que le agrada a ella. Entonces, si nosotros decimos que amamos a Dios, vamos a buscar en su palabra qué es lo que Él quiere de nosotros, para nosotros poderlo compartir a las otras personas. Entonces, mis hermanos amados, tomémonos el tiempo para poder leer la palabra. Tomémonos el tiempo para compartir con nuestros vecinos, con nuestros amigos o con nuestros más allegados la misericordia de Dios. Estos tiempos son ideales para aquellas personas que están necesitando el mensaje de Jesucristo, para que ellos entiendan que hay un Dios vivo, capaz de perdonar pecados, capaz de cambiar la vida del hombre. No importa qué tan hundida esté la vida del hombre, Dios es poderoso. Y por eso dice que mandó a su único Hijo a morir en un sacrificio de cruz y derramar su sangre por nosotros. Amén. Entonces, ya vamos a orar para terminar. Quisiera que cerrara sus ojos ahí en su lugar, donde esté escuchando usted. Padre, gracias te damos, porque tu misericordia siempre ha sido grande. Tu palabra es compartida, Señor, por todo el mundo, Señor. Y sabemos que es una misericordia que hasta hoy podamos compartir tu palabra, Señor. Te pedimos que tú, Señor, llegues a la vida de aquellas personas que están necesitadas de ti, Señor. Que ellos puedan hallar en ti un refugio, un consuelo, un cambio radical en sus vidas, Señor. Para aquellos hijos que necesitan ser reafirmados en tu palabra, Señor, que este sea un punto de partida, Señor. Para que vean qué es lo que tú, Señor, te agradas de nosotros cuando aprendemos más en tu palabra. Te pedimos, Señor, por la vida de aquellas personas que están padeciendo enfermedad, que están padeciendo necesidad, Señor. Provéeles en tu gran misericordia. Sánalos, Señor, si es tu voluntad. Y para aquellas personas que están pasando pruebas, Señor, dale la fortaleza, Señor, que ellos necesitan para no desviarse de tu camino. Que amen y atesoren tu palabra en cada momento, Señor. Gracias, Jesús, por salvarnos. Amén y amén. Que el Señor les guarde, mis hermanos.